En lo que tiene que ver con la declaración de la independencia de una nación, debemos evidentemente tener en cuenta emparentar este concepto con el concepto de emancipación y la ausencia de subordinación. Obviamente la autodeterminación, que va a implicar que se pueda dar esa nación su propia forma de gobierno, sus propias normas, su propia constitución, y también va a poder darse sus propias pautas políticas, económicas y culturales. Debemos tener en cuenta, dejar de lado ciertos preconceptos y tener en cuenta cuál era la situación interna y externa en el momento de la declaración de independencia en 1816. Ya en 1810, recordemos que Cornelio Saavedra decía antes de la Revolución: las brevas están maduras. Esto significaba que las condiciones internas y externas eran propicias como para iniciar la Revolución de Mayo. Como vamos a ver, la situación en 1816 era muy diferente. En Europa había caído Napoleón Bonaparte, con lo cual esto había provocado el resurgimiento de los más crudos absolutismos. Se había creado la Santa Alianza, Rusia, Prusia, Austria, por la cual se intentaba imponer por la fuerza religión y monarquías absolutas. Inglaterra, que se había mantenido un poco al margen, era monarquía, pero una monarquía parlamentaria. Y la única república que existía en el mundo era Estados Unidos. Por otro lado tenemos a Fernando VII. Fernando VII había retornado al trono español y desesperaba realmente por recuperar sus territorios en América. Para ello preparó una gran fuerza militar y la mandó al nuevo continente. No pudo desembarcar o no desembarcó en Montevideo porque ese puerto había sido recuperado por los patriotas del Río de la Plata y se dirigió por el Pacífico rumbo a Venezuela, donde obligó a Simón Bolívar a exiliarse en la isla de Jamaica, donde en 1814, luego de la batalla de Rancagua, los patriotas chilenos debieron refugiarse en Mendoza, donde allí iba a estallar una interna muy feroz entre los chilenos, los seguidores de Bernardo O'Higgins, con los seguidores de los hermanos Carrera. Asimismo, tenemos que en 1815 había sido derrotada la Revolución Mexicana, con lo cual había sido fusilado su jefe, el cura Morelos. En el norte nos encontrábamos con el ejército del norte, valga la redundancia, en rebelión, porque había sido catastróficamente derrotado en la batalla de Sipe-Sipe, por lo cual se habían perdido definitivamente todos los terrenos, todos los territorios del Alto Perú para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es muy importante también destacar que en 1815, un año antes, José Gervasio Artigas había convocado en la localidad de Arroyo de la China, que hoy es Concepción del Uruguay, a un congreso. Ese congreso se llamó el Congreso de Oriente, donde se va a constituir la Liga Federal, que va a estar integrada por la Banda Oriental, por Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba. Y dada la beligerancia que existía entre esa liga con el poder central, se decide no concurrir al Congreso de Tucumán. Y la única provincia que va a concurrir va a ser Córdoba. Así las cosas, el martes 9 de julio de 1816, bajo la presidencia del sanjuanino Narciso Laprida, el secretario del Congreso, Juan José Paso, a viva voz les pregunta a los diputados si estaban de acuerdo en romper los vínculos con Fernando VII. Estos contestaron por aclamación de que sí, que sin ninguna duda. Y así el acta va a decir que las provincias deciden en forma unánime e indubitable romper sus vínculos con Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Poco más tarde, el diputado de Buenos Aires, Pedro Medrano, solicita que se agregue esa declaración de independencia y de toda otra
injerencia extranjera, de toda otra dominación extranjera. El acta va a ser difundida en castellano, en quechua y en aymara, y se va a tomar como enseña nacional la bandera creada por Belgrano a orillas del Paraná, que hasta ese momento no era bandera oficial. Ese 9 de julio significó un punto sin retorno, y tal como le decía, la manifestación que explicaba el porqué de la declaración de la independencia, se decía que estas provincias estaban decididas a luchar por su independencia, pero que estaban dispuestas a vivir en paz y en concordia con todas aquellas que así lo reconocieran y así lo aceptasen, inclusive con España. El Congreso en lo que va a fracasar va a ser en establecer una forma de gobierno y va a dictar una constitución que no va a ser acatada. Esa constitución del 19 era una constitución que, si bien pretendía ser republicana, nunca fue acatada porque concentraba mucho poder en el poder ejecutivo, porque si bien pretendía ser republicana, era perfectamente adaptable a una monarquía. Y en cuanto al resto de las provincias, ya comenzaban a surgir con fuerza los caudillos provinciales, que eran personajes que nucleaban atrás de sus ideas a sectores de esas provincias. Por lo demás, consideramos que si bien la Revolución de Mayo fue un punto de partida para que esto se pudiera realizar, nuestro punto base como surgimiento como nación fue el 9 de julio de 1816. Podríamos decir que es una pena o es una lástima que muchos desconozcan a quienes participaron de ese Congreso. Pasaron a la posteridad siendo desconocidos, y creo que aún hoy nos debemos la obligación de reconocerlos, porque fueron ellos los que declararon la independencia de estos pueblos.